al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 198, la lección número 198. Y estamos en Deuteronomio, y les voy a citar a Deuteronomio 8.3 para iniciar, porque estamos haciendo el estudio correspondiente a Deuteronomio 14, 22 al 29. Antes de iniciar entonces nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir toda esta información espiritual. Y vamos a hacer eso primero que todo y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu valiosísima palabra en nuestros corazones, Señor amado. Sabemos que es por medio de todas estas instrucciones que nosotros podemos vivir la vida que tú deseas que nosotros vivamos, Señor. Y te damos las gracias porque nos has podido traer aquí a la iglesia para que nosotros podamos escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que en todas estas cosas que nosotros aprendamos, produzca en nosotros estas obras de bien divino que tú deseas de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos este asunto pues de lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel, pasándoles por los 40 años del desierto, para que ellos supieran la distinción que existía entre el Creador y la criatura, que ellos no se podían dar a ellos esas ínfulas de que ellos eran los que habían logrado todas las cosas por su propio talento y por su trabajo y por su mano de obra, etcétera, sino que ahí estaba entrañablemente ligado con todo lo que ellos hacían, la mano de Dios, y que ellos no podían sacar la mano de Dios de las cosas que ellos estaban haciendo y dándose a ellos los galardones en vez de darle los galardones al Señor Dios, que es el que les permite hacer todas estas cosas. Entonces, esa parte es muy importante para que nosotros la podamos entender. Permítame entonces, por un momento, ir a este versículo de Deuteronomio 8.3. Dios le provee al pueblo la gracia logística. Ya nosotros hemos hablado de la logística, sabemos lo importante que es la logística en un ejército, pues el que provee todo lo necesario para que el ejército avance, incluyendo pues la información que tiene que ver con el movimiento de las tropas en el campo enemigo. Pues bien, aquí en Deuteronomio 8.3 vamos a ver el eslogan que nuestro Señor Jesucristo mismo utilizó cuando estuvo en la faz de la tierra. Este es el eslogan del pueblo judío, señoras y señores. En Deuteronomio 8.3 lo podemos ver. Dice lo siguiente: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y ahora fíjense, aquí les puse esto entre comillas, que a esto le sigue la cláusula de propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual les dice estas cosas? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las cosas que salen de la boca de Dios vivirá el hombre. Que eso fue lo que citó nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pero aquí tienen el por qué. ¿Okay? Porque Dios le quitó a ellos todas las provisiones para que ellos hicieran estas cosas por sí mismos, y Dios los mantuvo con maná. ¿Okay? Para dejarles saber que ellos tienen que depender del Señor, que si ellos pudieron depender del Señor por 40 años, también pueden depender del Señor en toda su vida. Entonces, aquí el asunto es que cuando tenías pan, fíjense en esto, porque ellos cuando lo tenían, tú hiciste el pan, tú lo amasaste con levadura, tú lo hiciste, tú lo horneaste y ese es tu pan, ese es tu producto. ¿Okay? Es lo que dice el hombre de esta manera. Pero Dios dice que tú no puedes vivir solamente de pan, dejando saber que Él no lo hacía por medio de su horno, ni su harina, ni su destreza. Para comenzar, la harina es producto de lo que Dios les dio. ¿Okay? Porque si eso no existe, no existe el pan. Pero el hombre todavía quiere ser que Él es el que lo hace. Entonces, eso no fue lo que hizo el pan. El hombre no fue el que hizo el pan, aunque Él puso su mano a obra para lograrlo. Entonces, la materia prima la da Dios. Yo soy, dice el Señor, yo estoy atrás de todo ese proceso. Y normalmente nosotros no vemos eso, ese asunto no lo vemos, especialmente el día de hoy. La gente cree que ella es la que hace todo y la suerte que tiene por haber hecho esto y por haber... No, Señor. Dios es el que te abre la puerta y que te la cierra.
ya Dios lo tiene preparado. Dios hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Oigan eso, porque no todo el mundo lo ama, pero ya lo tiene preparado. Y de una forma u otra, te va a bendecir. De una forma u otra, fíjense lo que les estoy diciendo. Entonces, normalmente nosotros nos vemos involucrados con el mundo y no lo podemos ver. No podemos ver eso que Dios nos está dando. Y por eso, pues en el periodo de 40 años del examen que les dio Dios al pueblo de Israel, Dios hizo que ellos carecieran de estas cosas que ellos necesitaban para hacer lo que ellos querían hacer. O sea, les quitó la manera normal de alimentarse, básicamente, y la manera normal de vestirse, y les quitó toda la causa y el efecto, porque todo tiene causa y efecto, para que el pueblo pudiera ver lo que Él proveía. Él quería darle esa enseñanza al pueblo israelí, y eso era lo que Él quería, pues. Él quería que el pueblo se recordara, y ese es el motivo por el cual Él dice que no se olviden del desierto. Eso fue el examen de la adversidad para ustedes. Ese es su examen de adversidad en el desierto, y es muy importante, el hombre no solamente vivirá de pan. ¿Okay? Ese es el eslogan, eso lo tenía nuestro Señor Jesucristo. El pueblo conocía lo que Él les estaba diciendo, porque Él estaba citando el Deuteronomio. Es más, el libro que más cita nuestro Señor Jesucristo es Deuteronomio. Entonces, esto nos conduce pues a la distinción que existe entre el creador y la criatura. Si nosotros tenemos esa distinción, nosotros tenemos ya esto bajo control. ¿Okay? Una cosa es creerte que tú eres el creador, y otra cosa es saber quién es el creador. Si tú crees que tú eres el creador, tienes problemas ya de salida. ¿Okay? Y estás en la máxima arrogancia, el sumum bono de la arrogancia. Recuerden la definición de la arrogancia. Yo se las he dado a ustedes, y esta no es la definición que ustedes encuentran en un diccionario. Esta es la definición que yo les estoy dando. La definición bíblica es, en lo que concerne a la arrogancia, mi plan es mejor que el tuyo. Eso es arrogancia. Y humildad es, tu plan es mejor que el mío. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que grabar nosotros. Tu plan es mejor que el mío. Mi plan no sirve para nada. Comparado con tu plan, para nada sirve, porque Él es el que todo lo ve, todo lo sabe. Él puede ver pues, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, cuando tú dices que mi plan es mejor que el tuyo, ya tronaste por tu propia cuenta. No te queda nada bueno por venir. Entonces, y eso también te da una calma extraordinaria, que si las cosas no salen como tú querías, tranquilo, no hay problema. ¿Cuál es el problema? ¿Okay? Cuando torcí el martillo con el pues bueno, tranquilo. Él sabía que yo iba a cometer un error. No quería que terminara la cosecha, no la pude terminar, me faltó mucho para terminarla. ¿Okay? Tengo que volver a empezar, volver a ir lejos. Bendito sea el Señor, no hay problema. El jueves quería terminar la cosecha, se me echó a perder la otra parte del camión, no pude hacer nada. Tuve que esperar a que me la mandaran desde Oklahoma y me mandaron la parte que no era, la tuve que regresar, me mandaron después la otra. No he podido. ¿Okay? Perfecto, no hay problema. Yo estoy en el plan de Dios. Algo está pasando que no quiere que lo haga. Yo no voy a poner que yo soy, no, yo soy en el plan de Dios. Yo simplemente estoy aquí haciendo la voluntad de mi Señor. Punto. O sea que eso es muy interesante. Les doy muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, quería comprar un terreno. Yo les comenté esto. Un terreno allá grandísimo. Tenía como 5 acres. Y no lo pude comprar. Por X motivo no lo pude comprar. Ay, ¿cómo es posible? No. Pero inmediatamente se me quitó. No hay problema. Fue en el plan de Dios. Me salió algo muchísimo mejor. Porque yo sabía que había algo mejor. Donde Él quería que yo estuviera. ¿Okay? Como ese hay muchos ejemplos, señoras y señores. Entonces, este asunto del desierto nos conduce a nosotros a la distinción que existe entre el Creador y la criatura. Ahora, permítame darles lo que cita nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo citó. Aquí lo tienen ustedes. En Santiago 4, del 13 al 16, nos dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y nos ganaremos. Cuando dice traficar no está hablando de tráfico de drogas, porque hoy en día se entiende de esa manera, sino traficar quiere decir comerciar, hacer ligas comerciales para inducir negocios, ¿okay? Y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es la vida de ustedes? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero por ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia es semejante
es mala. Perdón, no era lo que el Señor había citado, sino que les quería poner esto para enseñarles a ustedes lo que es el hombre sin Dios. ¿Okay? Está fuera de secuencia en lo que yo quería darles. Entonces, aquí está hablándole a los creyentes que son comerciantes y les dice, miren, yo sé que ustedes tienen un plan de negocios, yo sé que tienen un modelo de negocios, pero por favor, cuando ustedes saquen su modelo de negocios, no lo hagan impermeable a Dios. Dios tiene la mano en ese negocio. No puedes, hay que pedirle, Señor, condúceme, guíame, tú eres el que manda, así como tu voluntad sea. Yo, de mi parte, como dominio, pongo lo mejor. Mis mejores pensamientos, mi mejor manera de decir las cosas, yo doy mi mejor paso. Y el resto es tuyo. Yo voy a hacer lo mejor porque tú a mí me has dicho que yo haga lo mejor. ¿Okay? Yo trabajo para ti. Yo trabajo para ti. Eso es también muy importante. Cuando tú te das cuenta de que tú no estás trabajando para el amo, sino estás trabajando para Dios Todopoderoso, cambian las cosas. Porque entonces tú le vas a dar ganas. Tú le vas a echar ganas porque tú estás trabajando para tu Señor. ¿Okay? Tu Señor todo lo ve. A Él no te le vas a esconder. Te lo escondes al ser humano, pero no al Señor. Entonces, y les dice, ustedes que tienen su plan de negocios, ustedes van a irse a Corinto, después van a ir a Roma, después van a ir a Tesalónica, cualquiera que sean las ciudades, y ustedes se van a quedar ahí, y ese es el plan que ustedes tienen, porque ustedes van allá a vender sus mercancías, van a sacar ganancias, etcétera, y después de ahí van a ir a otra ciudad. O sea que Él es el que está dirigiendo a los comerciantes viajeros y les dice, ustedes tienen su plan de negocio, pero necesitan permitir que Dios ponga sus detalles. No excluyan a Dios en sus planes pensando que son la maravilla y la astucia de ustedes se lo van a ganar. No, nosotros lo que tenemos que pedirle a Dios es iluminación para decir las cosas correctas y lo demás lo propone Él, lo hace Él. Eso no es asunto tuyo. Entonces, recuerden que ustedes pueden ir a Corintios la próxima semana y vender en martes, miércoles y jueves, si es que el Señor lo permite también. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, se dan cuenta los planes que tienen que condicionarse, pues, en el factor condicional que es Dios. Y esto es lo que significa recordarse de la diferencia entre el creador y la criatura. Tú no eres Dios. Pues bien, ahora sí llegamos al asunto del segundo diezmo. Segundo diezmo. Algo interesantísimo. El diezmo era lo que significaba ser una criatura dependiente de Dios. ¿Okay? O sea, en tu vida financiera, tú eres dependiente de Dios. Y veamos esto. Ahora, como referencia, pues les doy a Levítico 27 y Números 18 simplemente como una referencia. Pero el primer diezmo, fíjense en esto, el primer diezmo, para que ustedes sepan, se le daba completamente a los levitas. El 10% era para los levitas. ¿Okay? Y el motivo por el cual era así no era porque el Estado estaba manteniendo a la iglesia. ¿Okay? Recuerden que esto, cuando se habla de Jerusalén, se está hablando de que el gobierno y la religión eran una sola. Eso era. ¿Okay? Ahí no había un gobierno separado de la religión. Y permítame pues explicarles el razonamiento de todo esto. Los levitas eran los sacerdotes. ¿Y qué era lo que hacían los levitas? Bueno, ellos tenían muchas funciones, pero en Jerusalén, ¿qué era lo que hacían los levitas? Ellos conocían los rituales y ellos eran los encargados de las instalaciones del templo y todo lo que era el mantenimiento de ese templo. O sea que ellos estaban involucrados en las actividades religiosas y espirituales y ellos también estaban involucrados en mantener las instalaciones, etc. O sea que los levitas servían al rey. No al rey humano, sino a Jehová. Ellos estaban al servicio de Jehová. Entonces, sin embargo, pues los levitas no recibieron una herencia como el resto de las 11 tribus. Y en la Biblia cada tribu recibió una herencia, excepto la tribu de David. O sea que la tribu de David no tiene una herencia como tiene las demás tribus de Israel. Ahora, económicamente hablando, ¿qué se supone que es la herencia? Bueno, aquí les voy a decir. Era el capital inicial, el capital de inicio. Eso es lo que Dios le está dando al pueblo de Israel. Aquí tienen el capital, ahora ustedes obren. ¿Okay? Entonces, no se puede iniciar un negocio sin capital. Ustedes quiero que sepan eso porque es imposible. Tienes que tener capital, tienes que tener dinero para poder hacerlo. Algunas personas tienen que prestar dinero. Ahora, por ejemplo, yo para comenzar el negocio yo tengo que comprar el terreno, tengo que edificar, tengo que hacer las cosas que tengo que hacer para poder hacerlo. Si no, no lo puedes hacer. Entonces, todas las personas pueden querer hacerlo, pero si no tienen dinero, ¿cómo lo vas a hacer? Son castillos en el aire, hasta que venga pues a ti la realidad.
Entonces, algunas personas entonces tienen que prestar dinero para comenzar un negocio, debido pues a que se necesita capital para comenzar un negocio. Ahora, lo que Dios hizo en su gracia fue que Él trajo a estas personas de Egipto y les dio terreno, grandes porciones de terreno. Recuérdense que ellos habían sido esclavos en Egipto y recuérdense que 4 generaciones de esclavos en Egipto era lo que venía de allá. O sea, que cuando le digo 4 generaciones, no es que vinieron las 4 generaciones, sino que la información se transmitía de generación, se arraigaba más y más en sus condiciones de vida de Egipto. O sea que a la final, esa 4ª generación piensa como esclavos. Ellos no piensan de otra manera, porque no les conviene, y los padres no querían que ellos pensaran de otra manera porque les iba mal. Entonces tenían que pensar como esclavos. Ellos están ahí para hacer lo que les diga su amo en Egipto. Entonces, y eso es algo que era muy interesante. Y a ellos, claro está, no les pagaron por todas las pirámides que construyeron y todos los edificios que construyeron, todo eso nunca les pagaron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió económicamente cuando se inició el éxodo? Bueno, que después de las plagas, el deseo del pueblo de Egipto era tan grande que ese pueblo se fuera de ahí, que les dieron toda la plata, todo el oro, todas las joyas, todo lo que ellos quisieron se lo dieron. Salieron de ahí con una abundante cantidad de dinero y de oro. Con eso hicieron el becerro para adorar a sus dioses paganos. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy interesante. Finalmente su salario, pues, por la mano de obra como esclavos por 400 años fue pagada, porque Dios quería que se lo pagaran. Básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces ahora ellos entran en la tierra prometida y además de la plata y el oro que ellos obtuvieron de Egipto, Dios les da algo adicional. Les dice, pues bien, aquí tienen ustedes las parcelas que les pertenecen a cada una de las tribus. Estamos hablando de miles o cientos de miles de hectáreas, que no es una cosa chiquita, estamos hablando de miles y miles y miles de hectáreas por tribu. Entonces, por ejemplo, a la tribu de Benjamín le dice, aquí tienes tu terreno, todo es tuyo, la puedes arar, hacer lo que te parezca bien, pero es tu tierra, tu terreno, no tienes que pagar impuestos sobre lo mismo, para nada, es tuya. O sea que tú la puedes dar a tu familia sin que tengas que pagar impuestos. Yo les comenté lo que pasa en los Estados Unidos. Después de $1 millón, los impuestos comienzan a subir 15, 20, 25, 30%. 30% de la propiedad. O sea que si tú tienes $2 millones en propiedad y tienes que pagar el 30%, ¿cuánto es el 30% de $2 millones? $600,000. Y si tú no tienes de dónde sacar esos $600,000 antes de que se le pase a tu familia, a tu mujer o a tus hijos, si es el primero que muere, ¿qué tiene que hacer ella? Tienes que pagarle. El gobierno no quiere terreno, el gobierno quiere cash. Y si no hay un negocio que mantiene eso y lo puede sacar, o que puedas prestar sobre esa propiedad, y se la presta de todas maneras, esos son impuestos por defunción, que es otro impuesto que no está en la Biblia. Son los impuestos por defunción en la propiedad. Esa propiedad sigue pagando impuestos anualmente, pero esto es por traspase. Claro está que los de arriba tienen otras maneras de hacerlo, aquí en los Estados Unidos. Ellos hacen corporaciones sin vista a lucro, ponen esos terrenos en las corporaciones, la corporación tiene vida perpetua, entonces tú te puedes morir, pero eso le pertenece a la corporación, y la corporación no muere, entonces nunca va a haber un cambio de esto, pero las personas normales no saben eso, pierden. O sea que tú pensabas que tenías, pero no tienes. O sea que el capitalismo es magnífico porque puedes vivir, pero no significa que tú vas a tener nada. Lo mismo hace el comunismo, pero lo hace más rápido. Esto es mío. El capitalismo le saca más jugo al asunto. En el asunto, cuando se habla pues del gobierno, que le cobra impuestos para mantener a una cuerda de zánganos que están haciendo una cuerda de leyes que van en contra de la libertad. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No le vayas a robar al gobierno, págale lo que le debes. Esas son las leyes, te tienes que adaptar a ellas. Pues bien, entonces le doy todo esto porque nosotros sacamos muchas maneras de aplicar la palabra de Dios. Entonces, si quieres subyugarla, la tierra que yo te doy, hablando con Benjamín, por ejemplo, toma una manada y déjalas comer en el pasto o haz un terreno, una hortaliza, haz algo con la tierra. Y a todos con la excepción de Leví. A Leví no se le dio ningún capital. ¿Okay? Entonces, por eso, lo que este primer diezmo hacía era que Leví tenía el derecho a toda la producción de la tierra.
Y ese era el motivo por el cual el 10% de la producción iba a la tribu de Leví. Toda, 10%. Y esto no tiene que ver nada pues con un cheque de bienestar social. No era bienestar social. Esto no se puede utilizar para justificar el socialismo tampoco. Esto no es el Estado manteniendo a la iglesia tampoco. Este es un título legal, así como tiene título de propiedad, es el título legal de la familia de Leví, que Dios le dio. En otras palabras, tú tienes el título de tu casa, tú tienes el título de tu terreno, etcétera, y cuando tú compras una casa, por ejemplo, y compras un terreno, quieres asegurarte de que ese título esté limpio, ¿verdad? Lo primero que haces, por eso están las compañías de título, que se dan cuenta de si este título está bueno. Bueno, entonces, pero los levitas no tienen título de ninguna propiedad, pero sí tienen el título de la producción de la tierra. Por ley, la ley mosaica exige que ese 10% se le pague a los levitas. ¿Por qué? Bueno, ¿quién les dio el terreno a los judíos? Dios. Y Dios está pidiendo a mis sacerdotes que me atienden a mí, ustedes les tienen que dar el 10%. ¿Okay? Piense que esto es lo que está pidiendo. Ahora, cuando tú escuchas el 10% en la iglesia, ¿okay? En las épocas de Israel había un sacerdocio especializado, los levitas. ¿Hay un sacerdocio especializado en la iglesia? No. Todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Ah, entonces, ¿qué pasa con los 10%? ¿Qué le pide a la iglesia? ¿Me explico? Eso no existe, porque no estamos en la dispensación, nosotros no estamos al sistema de Israel, que enseñamos por medio de rituales, y nosotros no somos un sacerdote especializado. Y el pastor no es un sacerdote especializado. ¿Okay? Ahora, hay ciertas religiones que ponen un sacerdote especializado. La curia y los laicos. Y los laicos tienen que caerse. De una manera o de otra. Fíjense. O sea que aquí ustedes comienzan a ver cómo es que funciona este asunto. Entonces, eso era un contrato por escrito que tenían. Y claro está, era impuesto. Era un impuesto sobre las propiedades, por la producción que ellos tenían en esas propiedades. Entonces, estamos hablando de un asunto legal, no es un asunto de bienestar social. Esto no tiene que ver con el Estado manteniendo a la iglesia, entonces, como arguyen algunas personas. Ese es el motivo por el cual les estoy dando pues esos argumentos. ¿Por qué? Porque a mí me han dicho estas cosas y yo se los quiero dar a ustedes. Simplemente entiendan la defensa. Entiendan la defensa del asunto del diezmo. Esto no es un Estado manteniendo a la iglesia, esto es una garantía del título. Esta es la garantía del título que tiene la tribu de Leví. Pues bien, por eso pues el primer diezmo es una ley civil, básicamente. Es una ley de garantía de título, no es una redistribución de riquezas. Nosotros no tenemos las penas por la violación de esa ley. ¿Okay? No las tenemos por escrito, pero nosotros sabemos que había algo de que hablaba de esto. Entonces, aquí en este texto que estamos viendo no la tenemos, pero obviamente que había un castigo por no traer el 10%. Después tenemos una pequeña cláusula en Levítico 27:31, que se las pongo aquí en la pantalla, y la cláusula dice lo siguiente: si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. 20% si lo quiere redimir. ¿Qué era lo que tenía que dar el pueblo? El primogénito de su ganado. El primogénito y si el primogénito era tu mascota, la que tú más mimabas, ¿cómo puedo llevar a mi mascota para que me la maten? Porque eso es lo que iban a hacer con la mascota, pues la iban a entregar. ¿Okay? Entonces, ellos redimían con el 20% la primera y daban la segunda. Daban el 10% más 20%. ¿Okay? Entonces había un incentivo económico en todo esto. Si no la quieren llevar a Israel, a Jerusalén, entonces, para el sacrificio, tienen esa provisión de la ley, 20%. De nuevo, ustedes pueden ver una presión económica, pues, de no abusar de este asunto, porque si retienen sus cosas del 10%, van a tener que pagar el 20%. O sea que había un incentivo monetario. De nuevo, estos son los pequeños detalles, pues, de la ley mosaica, que lo podemos ver más adelante. Y les digo esto porque la mente divina está atrás de todo esto. Dios es el que ha diseñado el asunto de esa manera. Parece ser un adulto baladí o de poco valor, pero esto crea una presión económica para poner en vigor las leyes que Dios ha establecido y lo que quiere Dios que el pueblo haga. Entonces ahora, lo que les quiero enseñar es que cuando llegamos al segundo diezmo,
el cual es el tema comenzando con Deuteronomio 14:22, ese diezmo no está destinado exclusivamente a los levitas. El primero sí, el primer diezmo, pero el segundo no. ¿De qué se trataba el segundo diezmo? Bueno, ustedes se van a quedar atónitos con esto porque es un poquito raro que esté en la Biblia de esta manera. ¿Okay? Si piensan en este asunto, especialmente desde el punto de vista pues, de ciertas organizaciones, la Biblia siempre enseña que debemos ser frugales y de ahorrar y de no ser libertinos con el dinero. O sea, habla acerca de ahorrar, como quien dice, no te gastes todo el dinero hoy porque no sabemos qué va a pasar mañana. Dios no lo dice. Entonces, veamos lo que sucede con este versículo, porque aquí hay algo sumamente interesante. Primero que todo, tenemos que en Deuteronomio 14:22 dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera en lo que rinde y lo que rinde tu campo cada año, ¿ok? Fíjense en esto. Entonces, aparentemente este diezmo está limitado a la producción agrícola, para comenzar. Y las personas en la ciudad aparentemente no están obligadas a tenerlos y van con ese segundo diezmo. Entonces, este diezmo es para las áreas rurales, agrícolas. Después dice en Deuteronomio 14:23, y se los voy a leer todo porque aquí hay algo muy interesante. Dice lo siguiente, y comerás en la presencia del Señor tu Dios. O sea que vas a traer ese diezmo, ¿y qué vas a hacer con eso? Vas a comer en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, para poner ahí su nombre. O sea que ahora vas a poner el lugar de reunión, donde Dios está. En el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de los primogénitos de tu vaca, de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios, ¿okay? A respetar al Señor. Bueno, entonces, más, si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos, el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero, atarás el dinero en tu mano, irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en todo, en vacas u ovejas, en vino o sidra. La palabra que está traducida ahí es secar, que es bebida embriagadora, o toda la cerveza. Tenemos vino o cerveza que se utilizaban en aquella época, u otro tipo de alcohol. Puede ser alcohol fuerte, alcohol fermentado, no de 8%, sino de 40%. O sea que ellos tenían un nombre especial para ese tipo de alcohol. Entonces Dios les está diciendo que ellos pueden comprar alcohol, que pueden ir al lugar de reunión para comer con el Señor de lo que ellos han producido en la presencia del Señor, ¿verdad? Y ellos pueden disfrutar de eso. O sea, la barbacoa con la cervecita. ¿Ok? ¿Sí? Esto, claro está, este versículo es un versículo no grato para la iglesia bautista, que no toma. ¿Okay? Y la gente dice que es malo tomar. No tiene que ver nada con eso, señores y señores. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee, ahí comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Claro está que la ley mosaica te deja saber que emborracharse es un pecado. Y tú no vas a ir a la casa del Señor para emborracharse. ¿Ok? ¿Vieron eso? Pero, ¿qué es lo que hace el alcohol? El alcohol deprime las inhibiciones que tiene la persona y permite que se olvide de los problemas que tiene y pueda disfrutar y se pueda reír y puede canjear. Es una fiesta, señoras y señores. ¿Ok? Es una fiesta que el pueblo disfruta después de ¿qué? Después de la cosecha y la bendición que Dios les ha dado por todo el arduo trabajo que han tenido todo el año. ¿Ok? Muy interesante, porque esto no lo van a escuchar en otro lugar. Aquí lo tienen ustedes, aquí dice la palabra de Dios y les puse la palabra traducida, secar. Y aquí la tienen, es más, yo se las pongo aquí porque yo aquí tengo todo eso. Y la palabra, estamos hablando de Deuteronomio, whatever heart desires for oxen, sheep, for wine. Wine, aquí tiene la palabra para wine, este de aquí es wine, y la palabra es yayin. Yayin, permíteme ponérsela. Se la voy a poner para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. ¿Okay? La palabra es yayin. Aquí se las voy a poner
De paso, para las personas que nos están viendo en internet y para las personas de aquí de la iglesia, este es un programa espectacular, se llama Logos, y aquí tienen ustedes el hebreo, que en las escrituras, esto está escrito en el hebreo, y aquí dice, claro está, viene de la traducción de inglés al hebreo. You shall spend that money for whatever, puedes gastar el dinero por cualquier cosa que tu corazón desee, por oxen, que son vacas o res, ovejas. La oveja es una comida deliciosa, de paso, que es, ¿cómo le dicen la oveja en México? La borrega, es deliciosa. Es más, a mí me gusta más la borrega que el cabrito. A otras personas les gusta más, pero a mí la borrega me gusta mucho. Bueno, de todas maneras, wine, la palabra para wine es yayin, ¿verdad? Yayin, ahí lo tienen ustedes. Wine indica el jugo de las uvas y sus frutos. Es un trago común para el refresco del Antiguo Testamento. La gente tomaba vino porque a veces el agua estaba mala y se tomaban su vino. No es que se emborrachaban, el vino es bueno hasta para el estómago. Y después viene la palabra similar drink, un trago similar que está traducido sidra en el de nosotros, ¿verdad? Pero resulta que la palabra que la traduce es esta, secar. Nombre masculino refiriéndose a un trago fuerte. Estamos hablando de 40%, 30, 40% de alcohol, ¿verdad? O también cerveza. Ahí tienen cerveza. Bueno, déjenme tocar aquí para que la vean aquí. Y lo voy a subir aquí para que la vean mejor. Y vamos a flood the panel. A ver, flood the panel. Ok, ahí tienen ustedes. Y permítanme ponérselo más grande. Ok, aquí tienen ustedes. Se refiere a un trago intoxicante, una bebida intoxicante, y normalmente es entendido como algún tipo de cerveza. Los sacerdotes, fíjense en esto porque los sacerdotes eran las personas que llevaban a cabo la función del templo, no se les permitía tomar cuando estaban sirviendo en el tabernáculo o en el templo. Cero, los sacerdotes. Y aquellas personas que habían hecho el voto de Nazareno, no lo podían tocar. ¿Okay? Estos son, yo creo que ellos pertenecían a la iglesia bautista, pues no lo podía tocar. Eso no existía en esa época, señores. Simplemente le estoy diciendo. Okay, ellos habían hecho un voto de no cortarse el pelo, no tomar. Bueno, también habla de los tomadores de trago fuertes, los secar, fueron aquellos que los borrachos, eran los borrachos los que tomaban bebida fuerte y que era producido y tal tipo de bebida causa un comportamiento violento cuando es en exceso, pues. Y habla también que los reyes deben mantenerse alejados del trago. Ustedes saben que tenemos un presidente que está alejado del trago, que nunca toma, nunca ha tomado, no le interesa tomar. El presidente Trump nunca ha tomado. Interesante, ¿verdad? Porque aquí dice que no debe tomar un rey. Interesantísimo. A pesar de poder ser un sedativo para las personas que están muriendo, y es utilizado en el contexto también de burla por Miqueas. Pero resulta que aquí lo que Dios les está diciendo a ellos es que ellos pueden tomar una cerveza o pueden tomar un trago, pero no para emborracharse. En el momento que la persona piense que está perdiendo tiempo, hasta ahí para ahí. Cada persona sabe hasta dónde puede tomar. ¿Okay? Y si es una persona que no se puede mantener, ¿verdad? Porque hay personas que no pueden tomarse uno solo, entonces que no tómense ni una sola. No se tomen una sola porque Dios no lo permite. Y claro está, lo que sucede es que hay personas que se abusan de eso. Y hay ciertas partes donde se habla en la Biblia de personas que hacían eso en la cena de comunión, que se emborrachaban, lo temían como momento de expansión y se emborrachaban con esto. Pero ustedes ahí tienen algo interesantísimo, ¿verdad? Que quizás nunca lo habían escuchado, pero Él está diciendo al pueblo que vengan y disfruten en la presencia del Señor, que se alegren con el Señor, que disfruten, que estén con sus familias, que estén relajados, en otras palabras, y dándole gracias al Señor. Yo no sé si ustedes a veces se han tomado uno o dos traguitos y se sienten felices, y lo primero que les viene a la mente es el Señor. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces. Te sientes feliz porque tú le estás dando gracias al Señor.
Eso no quiere decir que el pastor se la pasa dándole gracias al Señor por ese motivo, ni mucho menos, porque eso es lo que pasa. ¿Verdad? Hay muchas personas lo ponen de esa manera, pero no, de vez en cuando tú estás en una reunión y tomas un traguito, especialmente si no estás acostumbrado a tomar, no requieres mucho, tomas un poquitito y ¡tim!, te sientes ya que te tocó, ¿verdad? Entonces, es interesante. Sí. Entonces, como podrán notar, entonces este versículo 26, ese es el segundo diezmo. Es un ejemplo muy interesante, pues, de cómo gastaban ese diezmo. Porque el diezmo era para la diversión de ellos en la ciudad, enfrente del Señor. O sea que el pueblo mismo se la gastaba en sí mismo, señoras y señores. Era un fiestón que se hacía, pero fíjense lo que tiene. Y claro, te parece un poco difícil entenderlos inicialmente, pero después uno puede captar bien el asunto. De todas maneras, pues, toman el 10% del producto rural, lo traen a Jerusalén y después tienen una gran fiesta, y ese era el derroche santo, pues. Y Dios les dice, alégrense lo que deseen. Un anfitrión tremendo, está diciendo al pueblo, claro está que siempre va a haber personas que se exceden, que se pasan, porque siempre hay. Entonces, aparentemente esta era la fiesta de los tabernáculos, la famosa fiesta de los tabernáculos en el otoño al final de la cosecha agrícola. Y Dios les dice, sean felices, regocíjense, disfruten, pero Él tiene algunas restricciones también. Y la primera es que no puedes comer en la ciudad de la cual proceden. No puedes quedarte en tu ciudad, en tu rancho, con tus amigos, trayendo la banda de música y aquí todos nosotros que nos entendemos. No podían hacer eso, tenés que venir a la ciudad. Entonces, eso se encuentra en Deuteronomio 2, ¿se recuerdan? Los que tienen que traer a Jerusalén, lo tienen que traer a Jerusalén, claro está, porque Dios quiere que esto sea asunto teocéntrico, centrado en Dios. Entonces, Él no quiere que la gente simplemente tenga una fiesta en una granja, y eso es algo más serio entonces. Entonces, la mejor analogía que les puedo dar para el día de hoy, porque estamos muy cerca al Día de Acción de Gracias, ¿verdad? El 28 se celebra el Día de Acción de Gracias. Bueno, el Día de Acción de Gracias es muy parecida a esta fiesta. Muy parecida, esa acción de gracias, la gente se reúne para darle gracias a Dios. Entonces, conocido en Estados Unidos como Thanksgiving, es el segundo diezmo y tiene que ver con la acción de gracias. Y originalmente de esa forma es instituido en los Estados Unidos. O sea, el de reunirse y disfrutar y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones y sus provisiones. Porque los Estados Unidos, inicialmente ellos pasaron por una situación dificilísima y vinieron los pavos, pues estaban muriéndose de hambre y vinieron los pavos y ellos comieron pavo ese día. ¿Okay? Y le dieron gracias a Dios por sus provisiones. Entonces es algo gracioso que en el mundo secular, cuando celebran el Día de Acción de Gracias, porque lo hacen, ¿a quién le van a dar gracias? Ellos no conocen a Dios ni le interesa a Dios. ¿Okay? La acción de gracias se dirige a alguien, por algo. Entonces, ¿a quién le están dando gracias a ellos? Ellos no tienen a quién dar gracias. Pero nosotros los cristianos sí sabemos a quién le damos gracias. Y por todo lo que hemos recibido en el transcurso del año. Y ese día de Thanksgiving, pues, es un día de verdadera acción de gracias. Claro está que nosotros le damos gracias todos los días al Señor por todo lo que Él hace. Nos despertamos y estamos hablando con el Señor. Lo primero que hacemos es estar hablando con el Señor. Cuando nos dormimos estamos hablando con el Señor, ¿verdad? Y le estamos dando gracias por todo, pues, y poniéndonos a su disposición porque Él es el Todopoderoso. Ahora, este segundo diezmo es un ejemplo maravilloso del 10% de la producción anual agrícola del campo abierto. Que el día de hoy probablemente fuera cientos de miles de dólares y ellos iban a Jerusalén y se lo gastaban, hacían la tremenda fiesta para todo el pueblo. Ahora, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué hacían esto? ¿Cuál era la historia que respalda todo esto? Bueno, ¿por qué quiere Dios que ellos hagan esto? Que se disfruten de todas estas bendiciones. Bueno, en el versículo 22 tenemos dos pequeñas palabras que nos dejan saber algo de esto. Y son: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, de tu grano que rinde el campo cada año. Entonces, después en el versículo 23 dice, y comerás de él en ese día, en esa gran fiesta, en la presencia del Señor. Y después habla de los diferentes granos, del nuevo vino. Entonces, ahí tenemos unas palabras adicionales. Pero esto lo tenían que hacer ellos, gastándose el dinero para que comiera, no solamente ellos, sino las viudas, los pobres, los levitas, todas las personas que no pagaban este diezmo, todos ellos disfrutaban en unísono como pueblo las bendiciones del Señor. ¿Okay? O sea que esto era hecho por el Señor. El Señor quiere que nosotros no solamente tengamos una vida feliz, sino que también disfrutemos
No tiene nada de malo. Recuérdense que la gente religiosa dice que tú no puedes tomar, que es una fiesta. Y no. Tú puedes tomar una fiesta, no tiene nada de malo. No te el asunto es no emborracharse. Ese es el asunto. Pero no hay nada más ameno de que tomarte un trago con una persona y hablar, te pones a hablar cosas y reírte de las circunstancias, de las cosas de la vida, etcétera. No tiene nada de malo. Ahora, si no te gusta tomar, no tomes, no hay problema. El asunto es no emborracharse, señoras y señores. No, si te emborrachas, perdiste los estribos, ahora sí estás haciendo la voluntad de Satanás, no estás haciendo la voluntad de Dios. Y si no puedes con él, aléjate del trago. Ni lo huelas. Pero si lo puedes manejar, no hay problema. O sea que esto no es asunto de legalismo ni nada de eso, sino que es asunto de sentido común. Dios te ha dado dominio sobre las cosas y sobre tu persona también. Ahora que estamos en Cristo tenemos el dominio perfecto del Todopoderoso. Bueno, hoy concluimos nuestra clase. La próxima semana seguimos con este tema porque tenemos mucho más que agregarle a esto en el asunto de los diezmos. Y mañana, como de nuevo les repito, iniciamos un nuevo tema interesantísimo y es el tema que esto abraza, que ha sido propuesto pues por las Naciones Unidas, de nuevo, por el sistema cósmico de Satanás, y ha sido promovido en todas las universidades, en todos los colegios, en todas las high schools, junior high, elementary, todos esos diferentes lugares de enseñanza ya están ahí. ¿Okay? Lo mismo que han hecho ahora con Hollywood. Yo no sé si ustedes saben eso, pero los actores de Hollywood, si no hacen una escena en una película que tenga que ver con el homosexualismo, el lesbianismo o alguna, no le dan trabajo, no lo dejan actuar. No sé si sabían eso. Todas las películas que salen tienen que tener algo de ese tema, porque recuérdense que el empuje es de socavar el matrimonio, socavar la entidad nacional, socavar la epistemología y la metafísica del país que lo sostiene. Si tú derribas la base, se cae todo el edificio. ¿Qué era lo que hacían para minar una muralla? Socavaban la base, hasta que no podía más y ¡pum! Se desplomaba. ¿Okay? Eso es lo que quieren hacer con este país. Nosotros nos amamos al Señor, Él nos ama a nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos todo tipo de pecados. Nadie es perfecto. ¿Okay? Todo tipo de pecados. Pero hay pecados que causan daños dentro de lo que es las 4 instituciones divinas. Y claro está eso, ese daño destruye la nación. Y por eso están los 10 mandamientos, señoras y señores. Pero pecado es pecado. Un pecado no es mayor que el otro, ni mucho menos, sino es transgresión de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y todos nosotros pecamos, señores. ¿Okay? Y el pecado de uno no es mejor que el pecado del otro. O sea, pecado es pecado. ¿Okay? Bueno, ahí culminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tu política, Señor amado, que es tan importante para nosotros como embajadores tuyos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén.